Muy bien, iniciemos entonces la serie de videos con esta camarita, la Olympus OM1, una cámara pues muy conocida, muy buscada también. Vamos a ver cuáles son, digamos, sus principales características, qué cosas buenas tiene, qué cosas no tan buenas también tiene. Veremos algunas imágenes de muestra que yo hice en Colombia con ella y las compararemos quizás con su hermana, la OM2 o la OM1N. En fin, acompáñenme y vamos a ver entonces y a conocer a la OM1. Muy bien, esta es entonces la OM1, una cámara de 1972, si mal no recuerdo, desarrollada por Olympus, por el señor Maitani, y se hizo muy popular. Lo que buscaba la empresa Olympus en ese momento era reducir el tamaño del equipo. Entonces, una de las principales características de la OM1 pues fue justamente que es una cámara relativamente pequeña en comparación con los equipos que se manejaban en esa época. Si nosotros la comparamos, yo tengo por acá, esta salió mucho después, es una cámara del 78, pero si la comparamos por ejemplo con la Canon A1, pues vemos que en dimensiones el equipo, digamos, pues obviamente es más grande. Y digamos, pues más o menos eso era lo que buscaba el señor Maitani en su diseño, un equipo pequeño o relativamente pequeño para lo que se manejaba en la época, y un equipo totalmente mecánico. Es decir, esto es un equipo que no necesita baterías para su funcionamiento, simplemente utiliza una pequeña batería por acá para el fotómetro, es decir, solamente para medir la luz. De hecho, yo en lo particular la utilizo sin eso. Una vez que uno más o menos se acostumbra a medir la luz, ya uno lo puede manejar sin el uso del fotómetro, o puede utilizar un fotómetro manual. Las aplicaciones en los equipos móviles o celulares hoy en día que nos apoyan en ese sentido, digamos, medidores de luz funcionan muy bien, así que nos pudiéramos apoyar también en eso. Y entonces pues digamos que es un equipo muy robusto por ser también un equipo totalmente mecánico. Tiene en su diseño una serie de cambios también frente a lo que son los equipos de la competencia. Si yo la comparo por ejemplo con una que yo pienso que le compite directamente, que es la cámara Pentax MX que tengo por acá, el tamaño, si ustedes la ven, es similar. Es una cámara también muy pequeña, pero la Pentax tiene el modelo tradicional de equipo, donde nosotros tenemos la rueda de diafragma en el lente, como lo vemos acá, y tenemos acá arriba el selector de velocidad de obturación. Tenemos por acá abajo también lo que es el botón para el rebobinado de la película. En el momento en que se termina el carrete o el rollo de la película, nosotros presionamos acá para luego poder con esta palanca rebobinar la película. ¿Qué cambios presentó entonces la Olympus OM1? En principio, como vemos, la rueda de diafragma está en el lado delantero del lente, y la rueda, digamos, de velocidades está aquí en la parte interior. Entonces ya no viene acá arriba como se utilizaba en los equipos que le competían. Pentax, Canon, Minolta, todos utilizaban ese sistema con la velocidad por acá. Y otro cambio es que
no tiene acá abajo la palanca o el botón para liberar y rebobinar la película, sino que lo tiene en esta palanquita que tiene acá de este lado. Otro cambio es que yo puedo también, por ejemplo, sacar la zapata del flash, que es un sistema que yo creo que es una de sus debilidades, porque en principio, porque sacar la zapata del flash, y otro tema es que esta base es plástica y generalmente se rompe. Pero bueno, sin moverlo de ahí no deberíamos tener problemas. Si la vemos por dentro, esta tiene película, la voy a cambiar por esta es la OM1N. La OM1N fue una cámara que salió años después, en donde se corrigen el mecanismo de transporte de la palanca de arrastre de la película. También se hace algún ajuste a lo que es el mecanismo de liberación que tiene por acá. Se agregan unos contactos en el flash, aquí arriba en la zapata de flash, de manera de poder comunicarse con la electrónica interna de la cámara, y hay un LED en el visor que indica pues que el flash está cargado y funcionando. Además se agrega un contacto, este sí lo puedo abrir, se agrega un contacto dentro para que se comunique otro accesorio que era el databack, que colocaba la fecha y la hora en las fotografías, ¿no? Algo que yo en lo particular nunca recomendaría usar, pero pues se tenía esa opción y era algo que la OM1N incluía. De resto, como pueden ver también allí, son cortinas de tela, no son las que se utilizaron más adelante, que venían por ejemplo en la serie Nikon F, que venían cortinillas de titanio, en fin. Este era sencillo, un equipo mucho más básico, digamos, en ese tipo de materiales, pero no deja de ser un excelente equipo. Yo pienso que una de las grandes ventajas que tuvo frente a su competencia y el rival, digamos, más cercano, como les digo, que yo pienso que es la Pentax MX, fue el desarrollo de sus ópticas. La óptica Zuiko es, en mi opinión, muy superior a lo que desarrolló en esa época la gente de Pentax, y yo pienso entonces que eso fue algo que le dio cierta ventaja en el mercado a esta famosa OM1. De esta serie también, creo que unos 3 años después, esto fue en el 72, 2 o 3 años después sale lo que es la OM2, que es esta que está acá. La OM2 incorporaba entonces prioridad apertura, una función automática para la exposición, y digamos que pues dependía de batería, en este caso sí. Eso, en mi opinión, es una desventaja frente a la OM1. Yo me inclinaría siempre por la OM1. Es un equipo que efectivamente recomiendo. Quizá en esa época, en esos primeros años 70, no se valoraba tanto, sobre todo en fotógrafos profesionales, el tamaño del equipo. Se inclinaban más por la serie F de Nikon, la famosa F o la F2, y la F1 de Canon, en fin, este tipo de equipos que son mucho más grandes y pesados. Sin embargo, tuvo muy buena aceptación dentro de aficionados avanzados y algún grupo, obviamente, de profesionales. Es un equipo entonces muy recomendado y parte pues de lo que yo quería mostrarles en lo que es la colección de equipos. Bien, veamos lo que quizás a muchos les interesa, que es las imágenes que podemos obtener con la OM1. Esto fue un viaje que hice yo con mi familia al Valle del Cocora en Colombia, una zona muy bonita, por cierto. Fue hecho en película ProImage, Kodak ProImage 100, es ISO 100, revelado en casa con esos kits que venden
de test químicos para C41 y escaneado en un escáner Nikon 5000 ED. Es para que tengan una idea pues, de cómo se hizo el procesado de la película y el escaneado. Con eso obtuve estas imágenes y la idea es que vean entonces que podemos en realidad tener con un equipo como el Olympus OM1. Digamos, haciendo un paseo por las imágenes, nosotros podemos ver, vamos a ver, les muestro un poco más de detalle. Esta es una película ISO 100, como les dije, color, y está vencida. De hecho, había caducado, creo que tenía 3 o 4 años de caducada. Y sin embargo, pues yo pienso que el rendimiento de color es bueno. Fíjense, pues obviamente se ve el grano y es parte de lo que tenemos siempre que hacemos fotografía química o analógica, pero es parte también de esa aventura de lanzarse a hacer fotografía con película. El detalle del perrito acá, como ven, es una imagen en términos de nitidez, en términos pues, en general está muy bien. Esto es con un lente Zuiko 100 mm 2.8. Obviamente si nos acercamos mucho, aquí está en 100%, vemos el detalle de lo que es el grano, pero es, en mi opinión, una imagen pues, muy bonita y habla muy bien también en la definición, por ejemplo, de lo que es el rendimiento de la óptica y parte de lo que podemos hacer hoy en día con un equipo de 1972. Podemos ver otros ejemplos por acá. Valle del Cocora en Colombia, fíjense el detalle. Obviamente al acercarnos vemos también el grano. Veamos el Willis. Este es el detalle que podemos obtener. Obviamente esto no es un proceso óptimo. Los que han trabajado con película entenderán que pues ahí, además del proceso que podemos hacer en casa, hay un proceso químico que es mucho más completo, que se hace en laboratorio, y además hay un proceso de escaneado que se puede hacer con escáner de tambor, en fin, que son equipos mucho más profesionales y que pueden exprimir un poco más la información que hay en el negativo. Sin embargo, considero que esto es muy bueno en términos de lo que es color, en términos de lo que es la nitidez de los objetivos. Es un equipo pequeño, es un equipo que para este tipo de cosas en viajes, por ejemplo, es muy cómodo de cargar, no es pesado, podemos meterlo en cualquier bolso. Totalmente mecánico. Yo aquí nunca trabajé con el fotómetro de la cámara, como les comentaba, ni siquiera le pongo batería. Digamos que las exposiciones con los niveles de luz están, pienso que bien logrados. Fíjense el detalle acá. Lo que podemos hacer también, digamos, con el tema del fondo, trabajar con diafragmas un poco abiertos, aun cuando tenía el sol allí. En fin, que es también lo bonito de trabajar con un equipo totalmente manual, donde nosotros tomamos todas las decisiones de lo que está ocurriendo en términos de lo que es la imagen. Fíjense el detalle de la piel. En fin, es un equipo que lo recomiendo, la Olympus OM1. Totalmente mecánico, no van a necesitar baterías, es muy confiable, es muy difícil que este tipo de equipo se dañe, quizás sí hay que hacer un mantenimiento cada cierto tiempo, pero de verdad es algo que vale la pena, y aquellos que pues estén interesados en ellos con los ojos cerrados pueden adquirir una Olympus. Siempre la OM1. ¿Qué pasa con la OM2? Que es un equipo que ya sí requiere baterías y tiene una electrónica distinta, y yo en lo particular no he tenido suerte con las OM2.
Entonces pues fíjense el nivel de detalle que uno puede llegar a tener con un equipo tan viejo como esto, que es de 1972. Entonces es parte de lo que quería mostrarles. Espero pues que el video haya sido de su agrado y que si estaban pensando en adquirir una OM1 de Olympus, pues lo hagan. Nos vemos en otro video.